Franco, buenas noches con todos chicos, esperando que se encuentren bien y bueno, una noche más con historia. Hola Adrián, ¿qué tal Ochoa? ¿Cómo estamos chicos? Muy buenas noches con todos. A ver, ya están activando modo de grabación, vamos a ser rápido porque el tema del día de hoy sí, comenzamos con los temas más extensos, por decirlo así, de historia del Perú y vamos a continuar lo que viene después de la segunda, después de lo que fue la famosa Guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Sencillamente, posterior a esa guerra, el Perú va a intentar reconstruirse, como se dice, bajo sus términos, pero también vivir escenarios democráticos un poco especiales que el día de hoy vamos a conocer. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la clase del día de hoy. Vamos a compartir diapositiva. Por favor, chicos, me confirmas si puedes visualizar diapositiva, te lo agradecería. ¿Puedes ver la diapositiva? Confírmame. Se ve, profe. ¿Sí? ¿Todo Sí, ok? se puede ver, Ya, profe. perfecto, lo máximo. Entonces, chicos, el día de hoy, continuando con los temas de historia del Perú, vamos a ver uno de los capítulos más interesantes, por decirlo así, de la historia del Perú, que viene después de la guerra con Chile. A este periodo se llama la famosa República Aristocrática. Como te dije, en la historia del Perú, en casi 200 años de independencia, nuestra historia nos ha puesto en cada escenario, cada vez diferentes, con diferentes personajes, diferentes circunstancias. Lo vimos en el primer militarismo, lo vimos en el primer civilismo, vimos una de las guerras más trágicas de la historia del Perú, como que fue la guerra con Chile. Y hoy vamos a ver otro escenario más de presidentes llamado el periodo de la aristocracia. Rápidamente, si tú ves la imagen, profe, aquí no veo militares, ya, veo personas civiles, pero muy bien elegantes, muy bien vestidos. Profe, esta reunión es una reunión de gente de élite, profe, es obvio. Te lo resumo en una sola palabra, la República Aristocrática es el periodo donde los presidentes son de alto nivel. Traducción, son gente pudiente, gente rica, gente poderosa económicamente. Profe, está bien, profe, si tienen poder económico, que lleguen al poder. Pero lamentablemente, esa gente que llegó al poder siendo presidentes, sencillamente van a beneficiar solamente a la clase alta. No beneficiaron a la clase baja. Por el contrario, la van a asumir, uno, en pobreza, en explotación y lo que más le dolió, en analfabetismo. Sí, esos presidentes que tienen esa peculiaridad generaron ciertos problemas sociales y muchos problemas más que el día de hoy vas a conocer en la famosa República Aristocrática. Ahora, para que me comprendas ese tema, aunque ya tienes la idea, sabes cuál es la característica de estos presidentes, ¿qué tengo que saber? ¿Qué está antes de estos presidentes y qué viene después? Porque este gobierno no va a ser eterno. Alguien le va a poner un freno muy importante, a ver si lo recuerdan. ¿Quién va a poner fin a este periodo de riquillos, de poderosos económicos? Fue el presidente que gobernó 11 años el Perú. Lo llamaron el oncenio. A ver, ¿de qué presidente estoy hablando? Conocidazo en la historia del Perú. Muy bien. Profe, leía, profe, el tío leía. Muy bien. Vamos a hablar de ese personaje. Ya, mira, comienzo a armar un rompecabezas muy rápido. Entonces, primera característica, la República Aristocrática es el periodo de ricos, que va a llegar a su fin con el ascenso de Leguía al poder. Aunque Leguía también era un riquillo, pero profe, total, es que le gustaba mucho el poder absoluto. O sea, es una dictadura de un rico, pero también le dio al pueblo lo que quería. Profe, eso es populismo, ¿verdad? Sí. Cuando un presidente le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar todo, pero cállate, no molestes. Eso es populismo. Profe, se parece a la política actual. Ya, vamos a ver eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que saber? Rapidito, para que no te confundas. El periodo de la República Aristocrática, la aristocracia, se define como el periodo de presidentes entre 1895, ahorita te voy a decir ese año, hasta 1919. Ese año es importantísimo, pero vamos a armarlo en la cabecita. Entonces, esos gobiernos de ricos es de 1895 hasta 1919. A ver, 1919, profesor, si yo le quito un año es 1918. En Historia Universal, ¿por qué recuerdas esa fecha? 1918. A ver, ¿quién recuerda? Lo estamos viendo en Historia Universal. 1918.
El fin de una de las guerras más alucinantes. Muy bien, el fin de la Primera Guerra Mundial. Fin de la Primera Guerra Mundial, más o menos para que vayas poniendo este contexto. Entonces, estos ricos van a gobernar de 1895 a 1919. Profe, no te olvides que en este año tú ya sabes quién asciende al poder. Leguía. Ahora, no te olvides, ¿por qué se caracteriza este gobierno de la aristocracia? Es el gobierno de ricos. Profe, pero los ricos no son todos, son algunos. Por eso se le llama también el gobierno de la oligarquía. Oligarquía viene de dos palabras. Oli, que significa pocos, y quía, gobierno. Ah, profe, ¿gobierno de pocos? Sí, gobierno de ricos. Por eso a la república aristocrática también lo llaman el gobierno de la oligarquía. Profe, ¿y esos eran ricos por qué? Fácil, eran dueños de tierras, grandes terratenientes, eran grandes comerciantes y eran grandes banqueros, gente que jugaba con inversiones. Obvio, profe, más o menos lo que está pasando hoy en día en el Perú, sí, dueños de empresas, dueños de fábricas, dueños de bancos. Profe, pareció a lo que vivimos hoy en día. Sí, pero aquí fueron más radicales. Entonces, dos datos. De 1895 a 1919 vas a vivir gobierno de presidentes ricos, llamados el gobierno de la oligarquía. Dato interesante. Profe, ellos no son militares, no, ellos son civiles. ¿Quién hace posible que esos presidentes lleguen al poder de manera democrática? Es el famoso partido civil. El famoso partido civil. No te olvides. A ver, en tu cabecita, ya estamos en temas finales también de historia del Perú. La historia del Perú es un poco compleja en su historia de presidentes. No te olvides. Los primeros presidentes del Perú, ¿de qué tipo son? ¿Te acuerdas o no? ¿De qué tipo eran los primeros presidentes? Militares. Muy bien, esa es la respuesta, profe, militares. Ojo, pero no te olvides en tu cabecita, los militares gobernaron 3 veces el Perú. Entonces, la primera parte se llama el primer militarismo, el periodo de los primeros presidentes militares. Lamar, por ahí Gamarra, Santa Cruz. Muy bien, Daniela, profe, son presidentes de la victoria, ¿no? Claro, los que ganaron en Junín, Ayacucho. Pero no te olvides, inclusive los militares llegan a estar en un periodo donde nos hicimos ricos. ¿Te acuerdas o no cómo se llama ese periodo de gran riqueza económica del Perú? La prosperidad falaz. Muy bien, la prosperidad falaz. ¿Con qué recurso? ¿Con qué recurso? Bueno. Con el guano. Ahí está nuestro amigo Ramón Castilla. Ya, muy bien, se recordases. Esto de aquí es el primer militarismo, no lo olvides. El del auge, crecimiento, el de la victoria. Pero también no lo olvides, es un gobierno de inestabilidad, porque hay muchos golpes de Estado. El caudillismo. Ahora, después del primer militarismo que va a caer, viene el primer civilismo. ¿Ya? Ojo, los civiles también tuvieron su oportunidad y llegaron al poder. Lavalle y un grupo más. Pero no lo olvides, con los civiles no todo fue bonito. Pero, profe, ya no hay militares, hay civiles. Pero no te olvides que por culpa de ellos nos metimos en la guerra con Chile. Nos metimos en la guerra con Chile. Profe, ya, se estalla la guerra con Chile, nos sacan la mugre, nos te dejan mal. Por lógica, mira, primer militarismo, primer civilismo. Estalla la guerra con Chile, terminamos mal. ¿Qué se da en la historia? El segundo militarismo. O sea, vuelven los militares al poder. ¿Por qué? Porque estamos en crisis después de la guerra con Chile. Como dijeron por ahí, estos militares del segundo no son de victoria, son de derrota. Por ejemplo, y está el Taita. A ver, ¿quién recuerdan aquí llamaban el Taita? El brujo de los Andes. ¿Cáceres? Muy bien, ahí está Cáceres, pues Cáceres es el más famoso del segundo militarismo. Ojo, el segundo militarismo, también llamado el periodo de la reconstrucción, también fracasó. Siempre cuando un militar llega al poder, lamentablemente no sabe gobernar. Muy difícil que un militar tenga gran prestigio. ¿Qué pasa? Este segundo militarismo fracasa y ahí está. ¿Quiénes vuelven al poder? Los civiles. El partido civil le da una segunda oportunidad a esos tipos de presidente de corte civil de llegar al poder. Pero no te olvides, estos civiles son ricos. Tercer dato, a la república aristocrática la llaman el periodo de la oligarquía. Ah, profe, de pocos, sí. Y también lo llaman el segundo civilismo.
Sí, así lo llaman también en la historia, el segundo civilismo, pero de ricos. ¿Quién permite el ascenso de esos presidentes? El partido civil. Profe, ¿qué más tengo que recordar? En esta época, es cierto, el Perú no está bien económicamente y aparecen países a prestarnos dinero. Profe, porque son buena gente. No, pues amiguito, tú ya sabes que nadie presta sin pedir algo a cambio. En este periodo de los ricos, ¿quiénes vienen a ayudarnos, entre comillas, económicamente? Dos países, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, en este periodo de esos aristócratas, Inglaterra es obvio. Acuérdate que Inglaterra es la primera potencia industrial, el taller del mundo. ¿Y qué más? Estados Unidos es el primer industrial aquí en nuestro vecindario, en América. Estos dos van a apoyar con capitales a muchos países y entre ellos está el Perú. Y estos ricos se van a vincular con ingleses y norteamericanos. Entonces, en la aristocracia, ya sabes qué países aparecen ahí a querer prestar dinero y ojo, lamentablemente nos endeudamos muy fuerte. ¿Qué más tengo que recordar? Como te dije al inicio, estos ricos, como son ricos, no pensaron en la población, no pensaron en los pobres. Bueno, fuera que le hubieran dado algo para que estén tranquilos, no. En este periodo, estos ricos, esta oligarquía, esta aristocracia, este segundo civilismo, excluyó al indio, y no solamente al indio, también al obrero, porque el Perú, aunque no lo creas, ya era industrial, pero de materia prima. Había fábricas para extraer materia prima. Entonces, estos aristócratas excluyeron al indio y al obrero. Profesor, a ver, explíqueme cómo. Fácil, muchachos. Al obrero lo explotaba laboralmente. ¿Te acuerdas que te conté que los primeros obreros trabajaban entre 14 a 18 horas? Así los explotaban, pues. A eso se llama trabajador asalariado, mal pagado. Es obvio, si Inglaterra lo hacía, ¿qué no lo va a hacer Perú? Pobre obrero, está maltratado. No te olvides, no tiene sindicatos, no tiene alguien que lo defienda. El aristocrático que era dueño de fábrica decía, a ver, quéjate, te voto, no tienes trabajo. Así que pobre obrero, trabaja si quieres y te va a pagar poco. Si no, nada. Profe, qué malo, profe, qué atorrante los aristócratas. Abusaron del obrero, sí. Abusaron del obrero. Pero en el fondo, ¿eso fue bueno? No, pero profe, ¿cómo decir que es bueno explotar a la gente? No, no te olvides. Ante algo malo siempre nace un sueño. Pregunta, ¿cuál fue el sueño que siempre persiguió el obrero? ¿Por qué ley luchó siempre el obrero? A ver, dímelo. Horas extras. Aparte de las horas extras, está cerca, algo que ver con las horas. Un derecho que hoy tenemos todos los trabajadores. Muy bien, perfecto. Y también, Lee, también, profe, el derecho a las 8 horas. Ese fue uno de los sueños más grandes que buscó el obrero, la lucha por sus 8 horas laborales. Es un derecho que hoy, tú algún día, tú amiguito que me estás escuchando, tú vas a obtener. Y cuando lo tengas, acuérdate de la lucha de los obreros. Así como fueron maltratados, en el fondo su corazoncito buscaba ese derecho. Y se enfrentó a la aristocracia, fueron valientes. Lo vamos a ver más adelante. Profe, y al indígena, acá sí da pena. Al indígena, ¿cómo lo maltrató? No lo educaba. No le permitió el derecho a la educación. Profe, es un analfabeto, ¿no, profe? Sí. El indígena no sabía leer ni escribir. Y al rico no le importaba. Inclusive hizo una jugada. Mira cómo eran de vivos. Ah, indio, tú no sabes leer ni escribir, ¿no? No, señor. Ah, ya, entonces tú no votas. ¿Por qué? Porque no sabes leer ni escribir. Solamente tiene el derecho a votar el que sabe leer y escribir. Como tú no sabes leer, lo siento, tú no votas. Hoy en día eso no puede pasar. Hoy en día los analfabetos tienen ese derecho. Pero en esta época, no. Al indio lo excluyeron de votación, lo excluyeron de colegios. Lo que más le dolía, al indio le quitaron su tierra. Sí, el indio que estaba en la sierra, que era dueño de sus parcelas, de sus tierritas, los ricos le quitaron las tierras. Profe, qué abusivo. ¿Quién iba a defender al indio? Si el gobierno era de ricos. El rico defiende al rico. Y al indio le quitaron su tierra. Pero ojo, no solo al indio de la sierra, al indio de la Amazonía, al hermano de la selva, también le quitaron su tierra. Ahorita te voy a explicar por qué también. Profe, no me gusta este periodo, profe. Está feo, profe.
Se pasaron los ricos. Ahí está. Mira cómo es la historia del Perú. Esto, en pocas palabras, así yo puedo definir el gobierno de la aristocracia. De 1895 a 1919, el gobierno de pocos, de ricos, del segundo civilismo, el partido civil apoyando a estos personajes. Estados Unidos e Inglaterra se hace presente al Perú dando capitales para crecer, entre comillas, al Perú, y el indio y el obrero maltratados. Pero no lo olvides, es el momento de comenzar a vincularlo con la historia universal. Y te doy un dato. Acá se da el gobierno de las 40 familias, así lo preguntó la UNI. Porque que no lo creas, en ese periodo, 40 eran las familias más ricas del Perú. Solo 40. Inclusive, por ejemplo, cultura general. Hoy en día en el Perú, mira un datito, en el Perú hoy somos casi más de 32 millones de peruanos. Más o menos es el porcentaje de peruanos que somos hoy en día, más de 32 millones de peruanos. ¿Sabes cuántos peruanos eran en esta época? Aquí nomás, así en la aristocracia, no me lo vas a creer. Solo 2 millones de peruanos. ¿Qué, profe? ¿2 millones nada más? Sí, nada más. Éramos poquitos peruanos. No, me está mintiendo, profe. Sí, solo 2 millones de peruanos. Y adivina, 2 millones, que no es mucho, 40 eran las familias que gobernaban al Perú. Ahí está. Así es simple. Los ricos al poder. Profe, y a nivel universal, ¿qué pasaba? Mira, por los años tú te puedes dar cuenta más o menos qué pasaba en el mundo para que se vincule con la historia del Perú. Profe, ¿qué sucedía en el mundo? Por ejemplo, se estaba viviendo el imperialismo. No te olvides, lo vamos a ver más adelante. El imperialismo es la etapa de la historia universal donde grandes países quieren ser dueños de la producción industrial. Y es obvio que dentro de ellos querían tener una idea monopolística, o sea, manejar el comercio y la producción industrial. Ese era el sueño de muchos países. No invadirte a la mala, sino obligarte a depender de su mercado. A nivel universal, se vivía esta época, donde los monstruos industriales querían hacer que los chiquitos dependan de ellos. Y obvio, mira quién está en la lista. Inglaterra y Estados Unidos encabezaban esos ideales de monopolios imperiales. Estados Unidos aquí en América, porque nadie se le podía comparar. Y allá en Europa, Inglaterra era el number one. Acuérdate, la era victoriana y el taller del mundo. Profe, a nivel universal, en la historia universal, pues ya más o menos vincula qué es lo que le va a pasar al Perú. Dependemos de Inglaterra y Estados Unidos. ¿Qué más sucede? Estos grandotes que eran industriales, ¿qué hicieron con los chiquititos, con los países pequeñitos? Los obligaron a vender su materia prima. Los obligaron a vender materia prima. Por ejemplo, ¿qué es materia prima? El cobre. El cobre es materia prima. Por ejemplo, el algodón es materia prima. Es lo que se extrae de la naturaleza de golpe. Entonces, ¿qué hacían los grandotes? Inglaterra, Estados Unidos. Obligaban a los chiquitos como Perú, Chile, Ecuador y los demás, que bueno, como ustedes no tienen industria, ustedes me van a vender su materia prima. Ustedes véndame su materia prima. Ustedes van a ganar algo y yo se los voy a comprar. Profe, qué buenos. No, pues, amiguito, no seas malo. Ya te lo dije en economía. Si tú vendes materia prima, eso no te conviene económicamente. Porque lo único que vendes es elementos que extraes directo de la naturaleza. No estás transformando nada. Profe, o sea, Inglaterra y Estados Unidos nos condenaron a vender materia prima. Sí. Eso fue el enclave de la exportación de materia prima. O sea, estos ricos que te voy a presentar se hacen ricos no por industrias, sino por vender materia prima. Te doy un dato. El cobre fue uno de los famosos elementos que se vendió a estos grandes países. Fueron varios, ahorita te voy a dar la lista, pero para que entiendas. Nos condenaron a un mercado de materia prima. Y es obvio que eso solamente se llevaba el beneficio los ricos, los dueños de la materia prima. ¿Qué más? Se despojó al indio de sus tierras. Eso no solo pasó en América, amiguitos. Esto pasó en todo el mundo. En México, en Colombia, en Chile, en Argentina, muchos países sufrieron esa idea de que los ricos tenían que quitarle sus tierras a los pobres. Profe, así como el feudalismo, sí.
le quitaron la tierra y estos ricos se vuelven dueños y amos de estas tierras. Ahí está, mira lo que está pasando a nivel internacional. ¿Qué más? Se da la paz armada. Profe, eso tiene que ver con Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Te acuerdas el periodo previo a la Primera Guerra Mundial? La paz armada, la carrera armamentista, la guerra entre Francia y Prusia, Alemania, todo ese contexto se está viviendo en el mundo. La paz armada. Profe, o sea, se va a dar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Este periodo de la aristocracia que provocó que el mundo genere la Primera Guerra o la Gran Guerra. Profe, ¿y eso tiene que ver algo con Perú? Yo sé que tú eres inteligente. Dime una cuestión muy simple. Si el mundo entra en una guerra mundial, obvio, Perú no va a ir, chitoso, no va a ir Perú. Pero si va Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, Italia, Alemania, pregunta, ¿esos países que están en guerra necesitarán materia prima o no? Sí, profe, necesitarán cobre, algodón para hacer sus armas, sus uniformes, sí. Profe, entonces nos conviene la guerra, porque nosotros comenzamos a vender al mundo. Sí, a ver si chapas ese datito. Pero te vuelvo a decir, ¿tú crees que el indio aprovechó esa época? No. ¿El obrero? No, profe, si le están quitando, les pagan poquito. Lógica. Esa Primera Guerra Mundial y esa paz armada generó que países chiquitos vendan materia prima. Sí. ¿Quién lo aprovechó? Los ricos. Entonces, mira, si tú juntas lo que ha pasado en el contexto internacional fuera del Perú, ¿influye en nuestros presidentes? Sí. ¿Dependemos de Inglaterra y Estados Unidos? Sí. ¿Nos volvimos países que solo venden materia prima porque el mundo lo quiere? Sí. No vamos, ahorita te voy a dar la lista de materias que vendimos. ¿Aprendimos a que al indio se le quita la tierra? Sí, lo hicimos acá en el Perú. ¿Estamos a punto de una primera guerra mundial con estos presidentes? También. ¿Lo van a aprovechar estos ricos? Sí, haciéndose más ricos. Y el indio haciéndose más pobre y el obrero más explotado. Ahí está, mira, con dos contextos ya me entendiste la república aristocrática. A veces a Marcos, siempre no te olvides, lo vamos a analizar de adelante, siempre a Marcos se va a preguntar qué pasaba antes de un contexto determinado y qué pasa después. Como te dije, ¿qué pasa para que esos presidentes riquillos, que eso ya no te están gustando, lleguen al poder? ¿Qué pasaba antes de la república aristocrática? No te olvides, está la reconstrucción nacional. El periodo donde el Perú tiene que levantarse del piso después de la golpiza que te metió Chile. Profe, y cuando esta república aristocrática llega a su fin, posterior, ¿qué gobierno llega, te dije? Vamos, de lo que voy a decir, después de la república aristocrática. ¿Leguía? Muy bien, llega Leguía, el oncenio de Papi Leguía. Leguía gobierna, a ver, cabecita, 1919, súmale 11 años más. ¿Hasta qué año Leguía sería? 1919 hasta... Vamos. 1930. Muy bien, 1930, por lógica matemática. Y entonces, ahí está. ¿Qué pasa antes de la aristocracia? Está la reconstrucción. ¿Qué pasa después de la aristocracia? El oncenio de Leguía. Ahí está, tienes 3 momentos a la par. Profe, ¿puedes explicarme más o menos, hay un resumen rapidito de la reconstrucción nacional? Sí, lo vamos a ver. No te olvides, la reconstrucción nacional, como su nombre lo dice, es el periodo posterior a la guerra con Chile, a la guerra del Pacífico o la guerra del guano y el salitre. Y el oncenio de Leguía, aquí mira, él es el señor Leguía. Te doy un datito. Él es un aristócrata. Él es un aristócrata. Profe, entonces, ¿está dentro de la aristocracia? No. Es que él quiso una aristocracia dictatorial. Por eso mira los años que gobernó. Y él es un aristócrata un poco raro, porque es populista. O sea, le daba a la gente lo que le pedía, pero no lo olvides, pidiéndole a cambio que le deje gobernar tranquilamente. Ya, vamos a verlo más adelante. Va a haber un solo capítulo de Full Leguía, así que vas a entender cómo pensaba este presidente. Entonces ya sabes que está antes de la aristocracia, que está después de la aristocracia. Datitos rápidos de la reconstrucción nacional. No te olvides, la aristocracia, perdón, la reconstrucción nacional va de 1883, cuando se acaba la guerra con Chile, hasta más o menos 1899. Profesor, un momentito, ahí no cuadra. Ya, es que en esta transición hay un presidente
que algunos no lo consideran así netamente aristócrata, por eso ahí te voy a explicar ese dato. Entonces la reconstrucción va de 1883, cuando se acaba la guerra con Chile, hasta 1899, donde vamos a ver oficialmente a grandes aristócratas. Ya, primero, cronología. Segundo, a ver, tú mismo dime, en la reconstrucción nacional, ¿quién tiene el poder? ¿Militares o civiles? Vamos, rápido, ¿quién tiene el poder? ¿Militares o civiles? En la reconstrucción nacional. ¿Militares? Muy bien, Daniel, militares. Del primer, segundo, tercer militarismo. A ver, primer, segundo, tercer militarismo. ¿Segundo? Segundo, bien, Daniel. Segundo militarismo, pues. Ah, claro, porque el primero fue, profe, después de la guerra con España. Después de la guerra con Chile, el segundo militarismo. Dato, lúcete, pregunta examen de admisión. Si 1883 se acaba la guerra con Chile, ¿quién se acuerda ese tratado que le pone fin a la guerra con Chile? El Tratado de Ancón. Muy bien, el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón, entonces. Ahí está la cronología de la reconstrucción nacional, de 1883 a 1899. No te olvides, a este periodo de la reconstrucción nacional la llaman también el segundo militarismo. Ah, pero me lo acaba de decir, por obvias razones. No te olvides que en este contexto que estamos viviendo, el fin de la guerra con Chile, sí. Vemos la firma del Tratado de Ancón, que le pone fin a la guerra con Chile. Un datito, lúcete por favor. El Tratado de Ancón se da con el primer presidente del segundo militarismo. Se llama Miguel, dame su apellido. Miguel Iglesias. Muy bien, Miguel Iglesias. Apúntalo si quieres. Miguel Iglesias es el primer presidente del segundo militarismo. ¿Por qué es importante? Porque él firma el Tratado de Ancón. Él se rinde ante Chile. Bueno, algunos dicen que fue uno de los únicos, los pocos presidentes que tuvo el valor de firmar el tratado. Para algunos es un traicionero. Te lo dejo a tu criterio. Te doy dos datitos más de Iglesias. Si quieres, apúntalo, por favor. Con Miguel Iglesias, por lógica, si es el primer presidente del segundo militarismo, por obvias razones, ¿con él se inicia la reconstrucción, profesor? Sí. Dato interesante. Con este personaje van a pasar cuatro cosas. Obvio al ojo de reconstrucción. Se abre nuevamente la primera universidad del Perú, porque los chilenos la habían destruido. A ver, ¿qué universidad se abrió con Miguel Iglesias? Se volvió a abrir. ¿Villarreal? No, la primera universidad de América, San Marquitos. San Marquitos fue tomada por los chilenos en la defensa de Lima. Terminó mal San Marquitos. Y Miguel Iglesias invirtió dinero para que se reaperture San Marcos. Y lo hizo. Ah, profe, reconstrucción, profe. Va a haber un personaje que iba puerta por puerta pidiendo libros para abrir la biblioteca que había sido quemada. Ricardo Palma. Ah, Ricardito Palma, por eso lo llamaron cariñosamente el bibliotecario mendigo. Ah, profe, reconstrucción, profe, ya. Tercer datito. A ver, mis amigos de medicina, enfermerías que están por acá. El Perú va a sufrir una de las enfermedades de la sierra más duras de esta época, la famosa enfermedad de la verruga de la zona andina. Y aquí va a aparecer el mártir de la medicina peruana, se inyectó la verruga. ¿Quién es? Cultura general. Muy bien, Daniel Alcides Carrión. Apúntalo, por favor, preguntaza y un datazo. Daniel Alcides Carrión es considerado el mártir de la medicina peruana. Vamos a decirlo, se inoculó la verruga para ver cómo era el desarrollo de esta enfermedad en el cuerpo. Es cierto, él no encontró la cura, pero permitió dar algunos conceptos e ideas de esta enfermedad. Por eso la historia lo conoce como el héroe de la verruga o el mártir de la medicina peruana. Él con Miguel Iglesias. Y un datito histórico. Sé que no les va a gustar, pero les doy. Se aperturan muchos colegios. Muchos colegios volvieron a abrirse. Entre ellos, el primer colegio de varones del Perú. ¿Cuál es el primer colegio de varones del Perú? Está acá en la avenida 2 de Mayo. Muy bien, el profe, está Daniela, también profe, el Guadalupe. Colegio insigne donde estudié el Guadalupe, orgullo, grandes personajes en salir el Guadalupe. Y el Guadalupe se apertura con el señor Miguel Iglesias. Profe, reconstrucción nacional, sí, pero no te olvides quién le da golpe de estado a Miguel Iglesias. Cáceres se cobró su revancha.
porque para algunos Miguel Iglesias había traicionado a Cáceres. Por eso Cáceres es parte de la reconstrucción nacional. Y aquí vamos a ver algo. Por obvias razones, si la reconstrucción nacional es a militares, segundo militarismo, por obvias razones, quien se debilita en este gobierno son los civiles. Los civiles pierden su poder y los militares están en el mando. ¿Qué más va a pasar? Dato, comenzamos a depender de países. Es obvio, profe, si está misio, si está pobre y destruido después de la guerra con Chile. ¿Quién viene, entre comillas, a ayudarnos económicamente? Inglaterra. Inglaterra viene y dice, Perú, yo te voy a ayudar. Ah, profe, qué chévere. Pero ya sabes que no vino gratis. Los ingleses pidieron las zonas petroleras, pidieron los ferrocarriles, que años nos habían costado hacer. Dijo, ya, dame el petróleo, dame los ferrocarriles por 66 años, dame lo que te queda de guano y salitre, ya, me das todo esto y te voy a apoyar para que te reconstruyas. Profe, no, pero si estás mal, si estás pobre, ¿tú crees que vas a poner condiciones? No, profe, ya está, pues. Eso se llama el contrato Grace. No confundas con el contrato Dreyfus. El Dreyfus fue cuando le entregamos el guano a qué país. A ver, Dreyfus, ¿quién recuerda? A Inglaterra también. No. Ah, A Dreyfus, a Francia, a la casa a Francia, la casa judía francesa Dreyfus. Eso fue con Balta, ¿no? Entonces, el Balta, José Balta fue el que le entregó nuestro guano en la última etapa, el Dreyfus, a los franceses. Acá, pues a veces la gente confunde. El contrato Grace es con Inglaterra y le entregamos todo lo que podíamos tener después de la guerra con Chile, ferrocarriles, petróleo, guano y salitre. ¿Y eso quién lo hizo? Cáceres. Me hubiera gustado que Cáceres se quede solamente como el taita, pero Cáceres por su ambición política se metió a presidente y bueno, cometió este desatinado hecho de entregar, eso se llama política entreguista. Entregas nuestro Perú como si nada a cambio de monedas. Pero, profe, también estábamos mal, profe, no le eche la culpa a Cáceres. Sí, pero no era la jugada que teníamos que hacer, porque eso generaba que tus recursos no sean tuyos. Y en la reconstrucción nacional se firma el contrato Grace. Cáceres se entregó lo poco que teníamos a Inglaterra. ¿Qué más sucede? Ahí está el dato. Y mira la lógica. Nuestra economía comenzaba a depender de extracción de materia prima. Traducción, agricultura y minería. No se nos cruzó por la cabeza en esta reconstrucción hacer industria, no. Solo agricultura a la tierra y minería extraer metales. Profe. Exportación de materia prima, ¿no, profe? Ahí está, listo. Ahí está, comenzaron los sucesos. Y algo importante, surge el sueño de la lucha obrera. Como te dije, habían fábricas, pero no eran de origen netamente peruano, muchas de influencia inglesa. ¿Y qué va a pasar en este contexto? No confundas, comienza a surgir los sueños de la lucha obrera, pero todavía no pasaba nada, pero ya estaban primeros indicios. En cambio, en la República Aristocrática, ahí sí vamos a ver grandes levantamientos. Ahí está lo fuerte cuando luchamos por esas 8 horas que tú me dijiste al inicio. Ahí está. Dato rapidito de la reconstrucción nacional. Ahora, de Leguía, la otra semana sí voy a hacer solamente Leguía. De Leguía, profe, ¿qué tengo que recordar del señor Leguía? No te olvides, de 1919 a 1930. Ah, profe, ahí está 11 años, pues, profe. El oncenio de Leguía. Profesorcito, a ver si lo comparas. Leguía es un aristócrata dictador populista. Si tú te das cuenta los años, yo sé que, yo sé que para unos es difícil, pero me van a ayudar algunos. 1919 es un año después de acabar la Guerra Mundial. Una pregunta con todos. ¿Quiénes son las potencias después de la Primera Guerra Mundial? Los dos. Lúcete. Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón. Ahora, es obvio que Japón recién estaba comenzando a hacer industria por su era Meiji. En cambio, Estados Unidos ya había formalizado con ese triunfazo, ya se había consolidado. ¿Te acuerdas cómo se llama ese periodo de abundancia norteamericana, donde todo fue felicidad, riqueza, todo era los bellos años 20? Amiguitos, ahí está la respuesta. ¿Cuándo acabó los bellos años 20 para Norteamérica?
Con el crack del 29. Muy bien, el crack del 29, la Gran Depresión, el Jueves Negro, la caída de la Bolsa de Valores, la caída del Wall Street. 1929. Mire el año cuando termina Leguía. Profe, 1930, un año después del crack. ¿Qué te dije en temas anteriores? Yo sé que lo vas a recordar, que cuando Estados Unidos cae, todos los que estaban vinculados a él caen también. O sea, por lógica, ¿quién apoyó económicamente, financió económicamente a Leguía entonces? Por lógica. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, mira, muy bien, Eli. A ver, profesor, si estoy entendiendo. En la reconstrucción nacional dependemos de Inglaterra. Ahí está el contrato Grace. En la República Aristocrática de Inglaterra y Estados Unidos se repite el plato. Y con Leguía pasamos a depender solo de Estados Unidos. Profe, yo sé por qué, porque Estados Unidos ganó la guerra, ¿no, profe? Claro, Inglaterra terminó mal. Pero así como Leguía le fue besito para Estados Unidos, fiel súbdito de Estados Unidos, cuando se dio el crack, también fue el símbolo del fin de Leguía. Ahí está, todo está combinado en Historia Universal. Datito interesante, que te lo voy a enseñar la próxima semana. El gobierno de Leguía fue la famosa Patria Nueva. Así lo llamó Leguía. Y da populismo, una patria nueva, ya no de ricos, sino para todos. Y la gente le cree a Leguía y lo sigue. Ah, profe, entonces esto es la república aristocrática, ¿sí? Combinados con gente que es dueño de la producción. Por otro lado, la Primera Guerra Mundial, que también va a hacer que estos ricos tengan poder. Y esto es entonces la república aristocrática. Pero en esto vamos a seguir hablando. Te doy un datito. En este periodo, ahí está, mira, la historia con literatura. Surge un movimiento literario muy famoso, el indigenismo. El indigenismo es la respuesta al maltrato del indio. Muchos grandes literatos comenzaron a hacer este movimiento en honor a ese indio maltratado, que buscaron a través de la letra reivindicar al indio. Y eso es importante, porque más adelante esto va a causar grandes rebeliones, como Rumimaki, vamos a verlo más adelante, un gran levantamiento indígena. Pero un dato curioso es en la República Aristocrática, donde el movimiento literario llamado indigenismo nace en el Perú. A ver, amiguitos, dígame uno de los indigenistas más famosos de la literatura. José María Arguedas. Muy bien, ahí está, hay varios, mira, hay varios. Mira, por ejemplo, aquí, chiquito, ya, José María Arguedas es uno de los más grandes indigenistas. Ya, yo sé que tu profesor de literatura ya te va a dar más detalles, pregúntale sobre el indigenismo y te vas a dar cuenta, profe, ya sé por qué escribieron, pues, porque es la época donde el indio es maltratado. Muy bien, ahora, seguimos, porque hay un montón de información. En esta república aristocrática, ya viste el contexto nacional, el contexto internacional, qué es lo que pasa antes, qué pasa después de esta aristocracia. ¿Qué más tengo que aprender, profesor? La característica social. Socialmente, ¿qué pasaba en la república aristocrática? Ya me dijo, profe, el rico tiene poder y maltrata a la gente de abajo. Muy bien, ya está. Y simple y sencillo, solamente que te lo voy a ordenar para que lo entiendas más rápido. En el aspecto social, como te dije, no éramos 32 millones como somos actualmente, solamente éramos 2 millones de peruanos. Poquititos peruanos, 2 millones nada más. ¿Qué pasaba? En la República Aristocrática, estos 2 millones, que no son muchos, estaban divididos en clases sociales. ¿Cuáles son estas clases sociales? A ver, es obvio que arriba estaban los grandes aristócratas, los grandes oligarcas, los ricos. Luego seguían, te voy a explicar ese dato, los gamonales. Profe, de él no me ha hablado, profesor. Ya te voy a explicar, no te asustes. Luego estaban los obreros y al final, lamentablemente, estaban los indígenas. Así se clasificaba la sociedad en la República Aristocrática. Profe, es obvio, pues, ricos arriba, el obrero que me dice que está explotado y el indígena que pobrecito no tiene tierras. Profe, lo único que creo que se está confundiendo son los gamonales. Ya te lo voy a explicar, no te asustes. Primer dato, la aristocracia
eran ricos debido a las grandes haciendas en la costa. Muchos de los hacendados, que eran banqueros, comerciantes, donde radicaba su poder, es que eran dueños de haciendas de la costa. Haciendas como, por ejemplo, de algodón y de azúcar. Profe, materia prima, ya vamos aprendiendo unos nuevos datos. Dueños de hacienda de la costa. Obvio, los aristócratas eran los que tenían el poder político. Obvio, profe, porque eran parte del partido civil, el partido que hizo que muchos presidentes llegaran al poder. No te olvides, aquí están las famosas 40 grandes familias del Perú, netamente aristocráticos. Profe, ahí dice San Marcos, profe, donde yo voy a ingresar algún día. Lamentablemente, en esta época, San Marcos era símbolo de aristocracia. ¿Por qué, profe? ¿Que no se postulaba? No, no era como lo que tú haces ahora. En esta época, San Marquitos, solamente podía entrar a San Marquitos los ricos. O sea, la gente de plata, dueño de las 40 grandes familias, solo ellos podían entrar a San Marquitos. O sea, tú, mi amigo, si nacías en esta época, ni vayas a pensar en postular porque ni había postulación. Tu billetera, money en cash, era la que te permitía el ingreso a San Marcos. Profe, no me desilusiones. Sí, lamentablemente en esta época San Marcos era símbolo de estatus social. Era la católica de la época. Nada que católica era un Chancay China al lado de San Marcos. O sea, gente pitucasa entraba a San Marcos. Su papito le pagaba todo el derecho al ingreso. Entonces San Marcos era símbolo de clase alta en esta época. Ya, profe, termina de explicarme el gamonal. Ya, el gamonal, por lógica, era el hacendado. ¿Pero dónde? En la sierra. El hacendado en la costa, netamente los aristócratas, los oligarcas que ascendían al poder. O sea, eran limeños, chibolo, eran los limeños, los pitucazos de Lima. En cambio, en la sierra estaban los otros hacendados, pero ellos tenían poder económico, pero no les dieron el permiso a vivir en la parte política, porque estaban en la sierra, pero, o sea, un presidente andino, o sea, a causa no entra, ¿me entiendes? Ya. Pero el gamonal era dueño de tierras en la sierra, y este gamonal era malo también, porque ese gamonal le quitó la tierra al pobre indio. Profe, malo. Encima, eran así como los señores feudales, ¿te acuerdas? En Historia Universal, el feudalismo igualito. El gamonal era el señor feudal y el campesino era su siervo. Si quería comer ese campesino, tenía que trabajar la tierra del gamonal. Pero si le pagaba, no. El gamonal decía, tú tienes que darme tu trabajo gratis, porque estás en mis tierras, son mis tierras. Tú trabajas mis tierras, tú comes algo. No te voy a pagar. Por eso le llamaron también los dueños feudales. Esos eran los gamonales. Ni qué hablar. Bueno, el obrero, lamentablemente, era el que estaba explotado en las fábricas. ¿Ya? Era el explotado en las fábricas. Lamentablemente, como te dije, los primeros obreros, así como en la Inglaterra del siglo XVIII, lamentablemente era un asalariado. Profe, ¿cuándo se le llama asalariado? Cuando era el obrero, el proletario, al cual se le pagaba una miseria y lo explotaban muchas horas. Y no te olvides, no tenía el derecho a sindicatos. En este periodo de la aristocracia, al inicio, el obrero no tenía el derecho a tener una representación legal. Profe, pobrecito los obreros. Y acá está, no te olvides, el indígena, que era la gran masa social, no tenía tierras. Y peor, acuérdate, era un analfabeto. Muchos indígenas eran analfabetos. Y encima, no tenían derecho al voto. ¿Te acuerdas de la exclusión que te dije? ¿No sabes leer? No votas. Muchos indios fueron excluidos de la vía política. Profe, o sea, entre los pitucos nomás elegían, profe. Obvio, pues, aristocracia. Acá vamos a razonar un poquito, porque no solamente son datos, sino también razonar en la historia. No sé si tienes a tus abuelitos vivos, o quizás a tus bisabuelitos, si por ahí lo puedes tener. No sé si se han dado cuenta que a veces los abuelitos o los bisabuelos no saben leer ni escribir. Quizás le ha pasado por ahí en su familia que sus abuelitos o bisabuelos
no saben leer y escribir. Por ejemplo, mi abuelita no sabía leer y escribir. Y viendo por qué, es porque, aunque no lo crean, hasta la década de los 90, 1990, miren los años, era el rezago de esa forma de cómo el indio de la sierra no tenía ese derecho. ¿Qué iba a pensar un indígena de esa época ir al colegio? No. Y son recuerdos de esa generación que, mira, 1919 no está muy lejos. Y hay vestigios de esa forma como al hermano del Andes se le maltrató. Es un poquito de historia. No, y con eso lo excluyeron totalmente. Ah, profe, no me gusta la sociedad. Sí, así estaba la sociedad, la aristocracia. Ahora, económicamente, tú ya lo sabes. Económicamente, ¿qué sucedió en la aristocracia? Nos dedicamos a vender materia prima. Vendimos full materia prima. Es lo único que aprendimos. Obvio, profe, eso, ¿quiénes se beneficiaban? Los ricos, pues. Profe, ¿qué materias primas famosas vendimos en esta época? Por ejemplo, el cobre. El cobre de Cerro de Pasco. Ya, vendimos cobre, profe, es materia prima, profe. Obvio, vendimos algodón de la costa norte. Ya, de la costa norte eran muy famosas las haciendas algodoneras. Aquí aparecieron ¿quiénes? Los varones del algodón. Así se llamaban esas grandes haciendas y esos grandes aristócratas. Los varones del algodón. Que también vendimos petróleo de la zona de Piura, que más adelante va a ser un problemón también, lo vamos a ver en Leguía. También vendimos petróleo. Vendimos, por ejemplo, el caucho. Eso también va a ser un tema que voy a analizar más adelante. La zona cauchera de la zona de Amazonas. Y ese es triste. Ahorita te voy a contar un dato de la zona cauchera. Vendimos lana. ¿Lana de dónde? De la Sierra Sur del Perú. Y también vendimos azúcar de la costa norte. Costa norte, azúcar, algodón, costa sur. Si tú ves esta lista, profe, cobre, algodón, petróleo, caucho, azúcar, lana, profe, todo es materia prima. Obvio, a eso nos relegó la aristocracia en temas económicos, solo vender materia prima. Lo preguntó San Marcos, ¿cuál es la base económica de la aristocracia? La agroexportación, la agricultura con la exportación de materia prima. Ahí está la lista. Ahora, de esos te doy un datito, porque a veces no lo han preguntado mucho en San Marcos, pero siempre es bueno reflexionar. El indígena de la sierra, que todos conocemos cómo fue maltratado, al cual se le quitó su tierra, también hemos de hablar de los pueblos de la Amazonía. La zona de la Amazonía, ¿cómo sufrió en esta época? Con el caucho. Perfecto, el caucho, para que entiendas, aunque hoy día hay caucho sintético, el caucho de esta época, aunque no lo creas, fue un boom también para la época. Nos hicimos ricos con el caucho. Bien, profe, otra prosperidad. Pero ya sabes, amigo, estás en la aristocracia. Quien se hizo rico fueron los caucheros. Así como estuvieron los varones del algodón, los varones del azúcar, también estuvieron los varones del caucho. Especialmente la zona de la zona amazónica fue una zona de caucho. Lamentablemente, eso sí, no lo hemos olvidado los peruanos, muchos de los pueblos amazónicos, los Shipibo, los Xayánicas, los Bora Bora, muchos de esos pueblos fueron masacrados en el caucho. Así como el indígena fue maltratado en la chacra, el obrero en la fábrica, los pueblos amazónicos fueron maltratados en las zonas de caucho. Cuenta la historia de que casi 40.000 personas desaparecieron en la época cauchera. Los varones del caucho maltrataron a muchos de estos pueblos hasta el límite de extinguirlos. Uno de los abusos más grandes de la historia cauchera lleva por nombre el señor Fiscarral. Fue uno de los caucheros más tiranos de la época. Cuentan la historia que a estos pueblos amazónicos los llevaban hasta el azote. Los explotaban físicamente en estas zonas. Profe, ¿y dónde se vendía el caucho? A Inglaterra, a Estados Unidos. Acuérdate que ya aparecía el automóvil. Seguro tú conoces una de las empresas de llantas más famosas de la historia. A ver, los que tienen carrito conocen esa marca de llantas. Comienza con G. A ver, una marca muy famosa de llantas.
¿Has escuchado de la empresa Goodyear? ¿Ya? La Goodyear es una empresa de llantas muy famosa y el caucho fue destinado para eso. Y eso es algo en la historia que nosotros los peruanos no debemos de olvidar porque a nuestros hermanos de la Amazonía los maltrataron también. Y fueron la aristocracia de esta época. Ahora sí, vámonos a lo más difícil. Presidentes. ¿Qué presidentes famosos vamos a ver en la República Aristocrática? Y acá está el que te causa un poco de dudas, porque algunos no lo consideran netamente un aristócrata, es Nicolás de Piérola. ¿Ya? Nicolás de Piérola es como que la bisagra entre la reconstrucción nacional y la aristocracia, porque él así, reconocido como aristócrata, no fue. Entonces, Nicolás de Piérola, que va a ayudar a la caída del presidente Andrés Avelino Cáceres, ayudan a esa rebelión, por eso lo llaman bisagra en este contexto. Nicolás de Piérola, ¿por qué es famoso en este contexto de la aristocracia? Porque él es vivo. Él puso un impuesto muy famoso, se llamó el impuesto a la sal. ¿Para qué puso este impuesto, profe, a la sal? Porque él decía que a través del pago del impuesto a la sal permitía tener dinerito para recuperar Tacna y Arica. Acuérdate que esos dos territorios se fueron a Chile en el famoso Tratado de Ancón. Y acuérdate del plebiscito de 10 años, según Nicolás de Piérola, pone el impuesto a la sal con el objetivo de recaudar dinero y traer Tacna y Arica. ¿Profe, y lo cumplió? No, no lo cumplió. Su impuesto a la sal no sirvió de nada. Tacna y Arica vuelve más adelante todavía, y lo hace con qué presidente. Ahí está Nicolás de Piérola. Luego vamos a ver a un presidente muy famoso, López de Romaña. Él sí es netamente un aristócrata arequipeño, netamente él sí es aristócrata puro. ¿Él por qué es famoso? Porque él va a comenzar a la zona de agricultura, que era parte de esta economía, va a crear una de las escuelas más famosas, la Escuela de Agricultura. No lo conozco, profesor. Sí, porque esa Escuela de Agricultura hoy es la Universidad Agraria. Profe, quizás uno de ustedes quiere ingresar a la Universidad Agraria, te presento el antepasado o el antecedente de esta universidad, la Escuela de Agriculturas postulada por López de Romaña, ¿ya? Un gran aristócrata. Otro fue el señor Manuel Candamo. Él duró un añito nomás. Él gobernó un añito nada más. Profe, ¿por qué? Es que él muere en el camino. Pero algo que se recuerda a Manuel Candamo es que él propuso políticamente que se vuelvan a reactivar los ferrocarriles, por obvias razones. Si este señor Candamo es un aristócrata, ¿por qué quiere que se reactiven los ferrocarriles que estaban en mano inglesa? Acuérdate que estamos en la época de vender materia prima, ¿sí o no? Y la única forma de que la materia prima viaje rápido es a través de ferrocarriles, con la cual se aseguraba el transporte rápido de la materia prima. Vivo, nuestro amigo Manuel Candamo, parte de la aristocracia, quiso reactivar los ferrocarriles para aumentar la exportación de materia prima. Y acá está, un presidente que va a ser muy importante, lo vamos a seguir hablando de él, es José Pardo y Barreda. Profe, ¿por qué dice primer? Porque en esta república aristocrática, uno de los más famosos es él, José Pardo y Barreda. ¿Por qué? Él, aunque no lo creas, mira su jugada. Sé que te va a confundir un poco. En el primer gobierno de José Pardo y Barreda, ¿qué se establece? La educación primaria gratuita. Oh, profesor. Usted me dijo que los aristócratas no querían que la gente aprenda a leer y escribir. Ya, un datito. ¿Por qué José Pardo y Barreda en su primer gobierno establece la educación primaria gratuita, solo la primaria? Porque esto favorecía a los obreros, no al indígena. Porque acuérdate que el obrero sí tiene que conocer la lectura y la escritura porque maneja herramientas, maneja algunas ideas de tecnología y por eso el obrero sí tenía que tener mínimo lectura y escritura para ser incorporados en la vida industrial de proletarios y bueno, y se dice un asalariado, lamentablemente. Por eso mira la jugada, solo primaria. Porque te hubiera sido secundaria, eso sí era así pensar en la población. No. José Pardo y Barreda establece la educación primaria gratuita para el sector obrero para que sencillamente tengan conceptos elementales en la vida industrial. Un dato que sí fue importante es que José Pardo y Barreda, chicas, sé que me escucha, hasta antes de él, las mujeres no tenían el derecho a la universidad.
sea, no, ustedes no podían postular a universidades, no tenían ese derecho. Y sencillamente, José Pardo y Barreda establece el ingreso a las mujeres a la universidad. Y con él ya, pero ojo, no eran todas, pues chicos, chicas, solamente de la clase alta, de la gente pudiente. El obrero, no, solamente para la clase alta. Y acá está el dato. Con José Pardo y Barreda se comienzan a dar los primeros levantamientos obreros. Con él sí se le achoraron los obreros y comenzaron a hacer sus primeras manifestaciones. Pero José Pardo y Barreda lo agarraba cachetadas y los limitaba bastante. Y vamos a ver las primeras huelgas, que no sufrieron mucho, pero ya se siente el poder del obrero queriendo luchar por sus derechos. Ahora, datito. Profe, Leguía, Leguía, ahí te lo enseño, ¿no? No, acuérdate. José Pardo y Barreda tiene 2 gobiernos y Leguía tiene 2, ya uno netamente en Soncenio. Aquí aparece el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía. En su primer gobierno no hizo mucho, pero algo importante. Con él se dieron problemas limítrofes. Pregunta, examen de admisión fija. Con Leguía, en su primer gobierno, él, de los 5 tratados limítrofes, él firma 4. Él va a ponerle fin a 4 problemas limítrofes. Acuérdate que está Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Son los 5 países limítrofes con el Perú. De esos 5, Perú tuvo problemas con los 5. De los 5, Leguía pone fin a 4. Y solamente lo vamos a ver con uno, que netamente con Chile es después. Entonces, con Leguía, no te olvides, se dan conflictos limítrofes con vecinos. Por ejemplo, con Colombia nos fuimos a la mano. Sí, nos íbamos a ir a la mano en la batalla de la Pedrera. Nos fuimos a la mano con Colombia. Ganamos con Colombia, le ganamos a Colombia. Pero al final, aunque no lo creas, regalamos territorio. A Leguía lo llaman un presidente entreguista. Regaló territorio, te va a dar cólera cuando haga Leguía. Pero con Colombia tuvimos problemas, nos fuimos a la mano en la batalla de Pedrera, que no fue muy larga, ganamos, pero al final terminamos entregando territorios. Tuvimos problemas con Brasil, a Brasil le regalamos terrenazos, terrenazo le regalamos, casi le regalamos a Madre de Dios, lo vas a ver más adelante. Por ejemplo, con Brasil firmamos el tratado Belardo-Río Branco, donde sí te va a doler cuando te enseñe el mapa con Leguía y te vas a molestar con Leguía. Con Bolivia, hasta Bolivia, ese chistoso vino a buscar problemas, porque dice que no había limítrofes por el lado Titicaca. Y con él firmamos el tratado Polo Bustamante. Mira, Leguía está cerrando muchos tratados. Por ejemplo, lo más importante es con Brasil, tratado Belardo-Río Branco, con Bolivia, tratado Polo Bustamante, y luego lo vamos a ver con Chile, luego con Colombia, pero lamentablemente perdimos territorios. Y lo más importante, y con esto termino, profe Machu Picchu. Sí, dato, en el primer gobierno de Leguía viene la famosa expedición Hiram Bingham, el famoso explorador que vino y formalizó las investigaciones de Machu Picchu. Profe, pero algunos dicen que él no descubrió Machu Picchu, pues él es mentiroso. A ver, yo sé que tienes tu corazoncito nacionalista, pero no lo olvides, amigo. Hiram Bingham es el descubridor científico, mira el término, científico del estudio de Machu Picchu, y eso es verdad. Hiram Bingham, pero profe, se robó ya, eso vamos a ver más adelante, pero Hiram Bingham llega con la expedición a Machu Picchu. Oficialmente se descubre Machu Picchu. Y eso es importante porque, ¿te acuerdas del indigenismo que te hablé, de ese movimiento literario? Aunque no lo creas, el descubrimiento de Machu Picchu fortaleció y dio bases para que el indigenista tenga un motivo para sentirse orgulloso de su historia. Ahí está nuestro amigo Leguía, ya comienza a ser protagonista Leguía en la historia. Muy bien, chicos, este fue el tema del día de hoy con respecto a la isocracia. Me falta alguno, me faltan 3 nomás y terminó la isocracia, pero esos me van a ayudar a enganchar a nuestro amigo Leguía y su poderoso oncenio. Bueno, siempre va a ser un gusto, un placer poder ayudarte en conocimientos. Ya estamos entrando a los últimos temas, así que bueno, chicos, no me queda despedirme. Cuídate mucho, nos vemos el día viernes con economía, que ese día lo cerramos totalmente economía. Cuídate, pórtate bien, abrígate, sé feliz y no lo olvides, ama mucho a tus padres.
Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos, Yamil. Cuídense, chicos. Hasta la próxima clase. Bye, bye, chicos. Cuídense. Chao, Adrián. Nos vemos, Génesis. Nos vemos, Ochoa. Cuídense, chicos.